Hola, mi nombre es Andrés Arévalo y ahora vamos a realizar el análisis de mallas en un circuito. Para empezar con este análisis, primero nos fijamos en las fuentes de corriente o de voltaje dependientes. Aquí tenemos una fuente de corriente dependiente de una intensidad. Seguimos la línea, la conexión del lado negativo llega hasta R2. El lado positivo llega hasta este nodo, por lo que podríamos decir que este amperímetro está cerrando el circuito de esta manera. Ahora vamos con la fuente de voltaje dependiente de esta corriente. Este amperímetro por un lado llega a R11 y por el otro lado a este nodo. De igual manera, como si tuviéramos un cable así. La fuente de corriente dependiente de este voltaje, analizamos el lado positivo de este voltímetro y vemos que llega hasta B2 por el lado negativo, que está conectado a este nodo. Y el lado negativo también está conectado a este nodo, por lo que este voltímetro no nos va a dar una medida, porque está midiendo el mismo cable. Entonces esta fuente de corriente se reemplaza por un cable. Entonces vamos a redibujar este circuito. Una vez teniendo redibujado nuestro circuito, procedemos en contabilizar el número de mallas. Aquí tenemos una malla con una intensidad I1, otra malla con una intensidad I2, una malla 3 con una intensidad I3, una malla 4 con una intensidad I4, una malla 5 con una intensidad I5, una malla 6 con una intensidad I6. Ahora tenemos que fijarnos en las fuentes de corriente, sean dependientes o independientes. Tenemos una fuente de corriente, con lo que decimos que esta será una super malla 1. No tenemos más, así que esa sería la única super malla. Ahora comenzamos nuestro análisis de mallas por la super malla. Comenzamos con el análisis de la super malla 1. En la super malla 1 no hay que olvidarnos que estaba circulando una corriente en este sentido, una IX1, la cual esta fuente dependerá su valor de la IX. Ahora, el valor de la super malla 1 será igual a 1 por el IX1 igual a la I1. En el análisis de la malla 2 tenemos que, en primer lugar, poner un punto de referencia, digamos este de aquí, y empezamos nuestro análisis en el sentido de la corriente. Como tenemos una resistencia, decimos que es positivo, y aquí tenemos que darnos cuenta que también hay otra resistencia. Aquí tenemos que darnos cuenta que hay otra intensidad afectando esta misma resistencia, por lo que, como estamos en la malla 2, la intensidad 2 será más positiva. Ahora, la intensidad 2 con la resistencia 6 seguimos. Esta fuente de voltaje, el primer signo que vemos es el positivo, por lo que ponemos más el valor de esa fuente, más la última resistencia, la resistencia 5, que también está afectada por esta otra intensidad, por lo que sería I2 menos I5 por el valor de la resistencia. Y finalizamos el análisis en esta malla. Para la malla 3 lo mismo,
nos posicionamos en cualquier punto para empezar nuestro análisis. Yo escojo ese, análisis de la malla 3 y empezamos. El primer signo en esta resistencia es negativo, por lo que sería menos 12 voltios más la intensidad 3 por el valor de la resistencia 11. Aquí tenemos otra fuente de voltaje y vemos que tiene un signo más, por lo que otra vez más el IVX. Aquí recordamos que el VX dependerá del valor que nos arroje el multímetro de la intensidad que circula en ese sentido. Entonces es 1 VX. Seguimos con el análisis y llegamos hasta la resistencia 7 más. Como la resistencia 7 también está afectada por esta intensidad, ponemos I3 menos I6 por el valor de la resistencia. Y acabamos el análisis en esta malla. El análisis en la malla 4. De igual manera, posicionamos un punto de referencia y empezamos con el análisis. Por este lado, vemos que empieza con el signo menos en esta fuente de voltaje, por lo que ponemos signo menos 12 voltios más. Otra vez, esta resistencia 2 está afectada por la intensidad 1 y la intensidad 4. Intensidad 4 menos intensidad 1 por el valor de la resistencia 2 más. Igual manera, esta resistencia 9 está afectada por la resistencia 5 y la resistencia 4. Y 4 menos y 5 por el valor de la resistencia más y 4 por el valor de la resistencia 3. Y terminamos el análisis en la malla 4. El análisis de la malla 5. Para la malla 5 posicionamos un punto de referencia y empezamos nuestro análisis. Intensidad 5 menos intensidad 4 por 1 kilo ohmio más intensidad 5 menos intensidad 2 por 1 kilo ohmio más los 12 voltios de la fuente de voltaje, porque el primer signo que vemos es positivo, y más la intensidad 5 por 1 kilo ohmio igual a 0. Vamos a copiar esta parte del circuito, que es la que nos hace falta analizar. Para poder realizar el análisis de la malla 6. Ponemos nuestro punto de referencia y empezamos el análisis. El primer signo que vemos es negativo, por lo que sería menos 12 voltios más la I6 menos la I3 por 1 kilo ohmio y más la I6 por 1 kilo ohmio. Recordamos que esta fuente de corriente se reemplazó por un cable porque el voltímetro no nos arrojaba una medida. Y ese sería todo el análisis de nuestro circuito. Como vemos, el análisis por mallas es un proceso sencillo, más corto que el análisis por nodos. Y eso sería todo. Gracias.